¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo un ser humano logró sobrevivir 3 días y 3 noches dentro del estómago de un pez gigante? La respuesta te dejará con la boca abierta, porque no es nada de lo que imaginarías. Estamos hablando de uno de los relatos más imposibles y controvertidos de toda la historia de la humanidad, un evento tan absurdo que hasta hoy científicos, escépticos y religiosos debaten intensamente si realmente ocurrió o no. Y antes de que pienses que esto es solo otra leyenda antigua sin fundamento, detén ese pensamiento, porque lo que va a suceder en los próximos minutos cambiará la forma en que ves los límites de la supervivencia humana, los misterios de las profundidades oceánicas e incluso el propio poder de Dios sobre la naturaleza. No te vayas ahora. Pero antes de sumergirnos por completo en esta historia, necesito hacerte una pregunta que puede parecer extraña al principio. ¿Cuánto tiempo crees que podrías sobrevivir dentro de un espacio completamente cerrado, oscuro, sin aire fresco, rodeado de ácido corrosivo y con temperaturas extremas? 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos antes de entrar en pánico absoluto y desmayarte. La mayoría de las personas, al imaginar esta situación, siente claustrofobia solo de pensarlo. Pero el hombre del que vamos a hablar sobrevivió 72 horas completas en esas condiciones. 72 horas. Y lo más impresionante es que no solo sobrevivió, salió vivo, cuerdo y transformado para siempre. Y comprender cómo esto fue biológicamente posible, amigo mío, será el centro de todo lo que escucharás a partir de ahora. Quédate conmigo. Esto ocurrió alrededor del año 760 a.C., en una época en la que la navegación marítima era extremadamente peligrosa y el mar Mediterráneo estaba lleno de criaturas que aterrorizaban a los marineros. El relato bíblico cuenta que este hombre estaba huyendo de una misión que Dios le había dado. Así que se embarcó en un barco mercante rumbo a la dirección completamente opuesta. Pero durante el viaje, una tormenta violentísima comenzó a destruir el barco, y los marineros, desesperados, empezaron a arrojar la carga al mar para aligerar el peso. Fue en ese momento cuando la historia tomó un giro completamente imposible. Imagina estar en medio de una tormenta mortal, con olas gigantes, truenos ensordecedores, y de repente descubrir que todo eso está ocurriendo por tu culpa. La mayoría de las personas jamás podría procesar una culpa así. Pero este hombre sabía exactamente lo que estaba sucediendo. No te distraigas ahora. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de toda esta historia? El propio hombre pidió que lo arrojaran al mar, porque reconoció que la tormenta era un juicio divino, dirigido específicamente a él. Los marineros se resistieron, remaron con todas sus fuerzas intentando regresar a tierra, pero fue imposible. Entonces, finalmente, con miedo de hundirse, tomaron al hombre y lo lanzaron a las aguas furiosas. Y en el exacto momento en que tocó el agua, el relato dice que el mar se calmó instantáneamente. Eso no es física normal, es intervención sobrenatural directa, pero la parte que nadie esperaba vino inmediatamente después. La Biblia registra que Dios había preparado un gran pez específicamente para tragarse a ese hombre. Preparado. No fue casualidad, no fue suerte, fue propósito divino. Esto no ocurre por accidente. Pero aquí va un mito que mucha gente cree y que necesita ser derribado ahora mismo. Mucha gente llama a este pez una ballena, pero la Biblia nunca usa esa palabra. El texto original en hebreo dice Dag Gadol, que significa literalmente gran pez. Las ballenas son mamíferos, no peces. Entonces, ¿qué era exactamente esta criatura?
Existen varias posibilidades fascinantes que la ciencia moderna ha identificado. Los tiburones ballena pueden alcanzar hasta 18 metros de longitud y tienen bocas lo suficientemente grandes como para tragarse a un ser humano entero sin masticarlo. Los cachalotes, que técnicamente son mamíferos pero en la antigüedad eran considerados peces, tienen esófagos enormes y ya han sido documentados tragando calamares gigantes enteros. También existen relatos de criaturas marinas aún no catalogadas, avistadas por pescadores en aguas profundas. Y esta parte de la historia casi nadie la investiga seriamente, pero lo entenderás mejor a continuación. Y hablando de criaturas marinas desconocidas, esta parte merece ser explorada con mayor profundidad porque conecta directamente con una verdad científica impresionante. Conocemos menos del 5% de las profundidades oceánicas. 5%. Eso significa que el 95% de los océanos permanece completamente inexplorado, demasiado oscuro para que la luz solar penetre, con presiones tan intensas que aplastarían submarinos comunes. Y en ese 95% inexplorado, los científicos marinos garantizan que existen especies gigantescas, totalmente desconocidas para la ciencia. Calamares colosales de 15 metros ya han sido encontrados muertos en la superficie, lo que ha llevado a los científicos a especular sobre versiones aún mayores en las profundidades. Tiburones prehistóricos que se creían extintos han sido filmados vivos recientemente. Así que cuando los escépticos dicen que no existe un pez lo suficientemente grande como para tragarse a un hombre, simplemente están ignorando la inmensidad de lo que aún desconocemos de los océanos. Ahora hablemos de la parte más imposible de toda esta historia. Cómo este hombre respiró durante 3 días dentro del pez. Y aquí, los números biológicos están brutalmente en contra de la supervivencia. Un ser humano normal muere por asfixia en aproximadamente 3 a 5 minutos sin oxígeno. Incluso los mejores buceadores de apnea del mundo no superan los 10 a 15 minutos sin respirar. 72 horas son 4.320 minutos. Matemáticamente imposible. Entonces, ¿cómo sobrevivió? Existen 2 explicaciones posibles, o había bolsas de aire dentro del estómago de la criatura que permitían una respiración limitada, o fue un milagro directo de Dios sosteniendo su vida sobrenaturalmente. Biólogos marinos confirman que algunos peces grandes, especialmente los tiburones ballena, poseen cámaras estomacales con bolsas de aire que ayudan a la flotación, pero aún así, ese aire sería tóxico, lleno de metano y otros gases. La supervivencia solo tiene sentido si Dios estaba activamente manteniéndolo con vida, y por eso, antes de entrar en las horribles condiciones del ambiente interno, vale la pena detenerse un momento para absorber cómo fue el instante de ser tragado. El hombre fue arrojado al mar durante una tormenta, probablemente ya estaba ahogándose, luchando por respirar entre las olas violentas, y de repente siente algo gigantesco emergiendo de las profundidades. La boca masiva se abre y, en un solo movimiento, es succionado hacia el interior junto con toneladas de agua marina. El esófago de la criatura lo comprime, se desliza por un conducto estrecho y oscuro hasta caer finalmente en el estómago. Imagina el terror absoluto. No sabes dónde estás, todo es oscuridad total. El aire es irrespirable, sientes ácido quemando tu piel, el espacio se contrae y se relaja rítmicamente con la respiración del animal, escuchas sonidos monstruosos resonando a tu alrededor. Es literalmente una pesadilla viviente, y aquí llega el momento en que probablemente ya te diste cuenta de quién estamos hablando, el profeta Jonás.
Pero ahora que entiendes la magnitud física de lo ocurrido, la historia se vuelve aún más impresionante. Jonás pasó 3 días y 3 noches en ese infierno biológico. La Biblia registra que desde el vientre del pez, él oró. No entró en pánico silencioso. Habló con Dios. Jonás 2 es el texto de su oración y resulta perturbador cuando comprendes dónde se encontraba mientras oraba. Él dice, desde el seno de la muerte clamé y tú oíste mi voz. Me arrojaste a lo profundo, al corazón de los mares, y la corriente me rodeó. Él estaba consciente, estaba pensando, estaba adorando a Dios, mientras los fluidos digestivos quemaban su piel. No te vayas ahora. Y hablando de esas condiciones físicas, es imposible no pensar en lo que 3 días dentro de un estómago hacen al cuerpo humano. El jugo gástrico es ácido clorhídrico concentrado que disuelve carne. La temperatura interna de un pez de sangre fría varía, pero puede estar entre 15 y 20 grados Celsius en aguas profundas, lo suficientemente fría como para causar hipotermia. La piel de Jonás habría sido corroída, sus ojos irritados hasta casi la ceguera temporal, su cabello probablemente se decoloró por completo. Cuando finalmente salió, la Biblia no describe su apariencia física, pero podemos imaginar que estaba en un estado deplorable, deshidratado, con la piel dañada, traumatizado, pero vivo. Y el hecho de que estuviera vivo es el verdadero milagro, porque biológicamente debería haber muerto cientos de veces. La cuestión de la oscuridad total también merece atención especial. Jonás estuvo en oscuridad absoluta, cero luz, durante 3 días completos. Estudios científicos sobre privación sensorial demuestran que solo algunas horas en completa oscuridad provocan alucinaciones, desorientación temporal y pánico severo. 3 días causarían un colapso mental total en cualquier persona normal. Pero Jonás salió mentalmente lo suficientemente estable como para cumplir la misión que Dios le había dado. Esto sugiere que Dios no solo mantuvo su cuerpo con vida, sino que también protegió su mente de la degradación que naturalmente debería haber ocurrido. Fue una sustentación sobrenatural completa en todos los niveles, físico, mental y espiritual. Y ahora, la gran pregunta que probablemente te estás haciendo, ¿esto podría suceder hoy? ¿Un hombre moderno podría sobrevivir de la misma manera? La respuesta honesta es, naturalmente, no. Es imposible. Todas las probabilidades biológicas están en contra de la supervivencia, pero sobrenaturalmente, con Dios interviniendo directamente, sí, porque el mismo Dios que hizo esto hace 2760 años sigue siendo omnipotente hoy. Lo que cambió no fue el poder de Dios, sino que ese tipo de intervención dramática era necesaria en aquel contexto histórico específico. Hoy, Dios obra a través de Jesucristo y del Espíritu Santo de maneras diferentes, pero igualmente poderosas. Pero si Él quisiera preservar a alguien dentro de un pez hoy, podría hacerlo exactamente como lo hizo con Jonás. Pero aquí va otro mito que debe ser derribado. Mucha gente cree que la historia de Jonás es solo una alegoría, una parábola inventada para enseñar lecciones morales. Eso es completamente falso. Jonás es tratado como un personaje histórico real en múltiples pasajes bíblicos. El propio Jesucristo menciona a Jonás y al pez como un evento histórico real. En Mateo 12, 39, 40, comparando los 3 días de Jonás en el pez con sus propios 3 días en la tumba antes de la resurrección. Si Jonás no fue real, entonces Jesús estaba mintiendo o estaba equivocado, lo cual es imposible si crees que Jesús es Dios. Así que solo hay 2 opciones. O aceptas a Jonás como una historia real, o descartas la veracidad de Jesús. No hay punto intermedio. Y es precisamente por eso que esta historia nos impacta tan profundamente hasta hoy.
no porque sea una curiosidad biológica fascinante, sino porque demuestra que no puedes huir de Dios. Jonás intentó correr en la dirección opuesta a la que Dios le ordenó. Se embarcó en un barco, fue arrojado al mar, fue tragado por un pez, pasó 3 días en tormento y al final tuvo que hacer exactamente lo que Dios había ordenado desde el principio. Solo añadió trauma, sufrimiento y tiempo perdido al proceso. Y eso nos coloca frente a una pregunta muy incómoda. ¿De qué estás huyendo tú, que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué misión estás evitando? ¿En qué dirección estás corriendo, que es exactamente lo opuesto a lo que sabes que deberías hacer? Y esto nos lleva a una reflexión muy importante sobre nuestra vida actual. Vivimos intentando controlarlo todo, planificando rutas que eviten el sufrimiento, huyendo de llamados difíciles, eligiendo el camino fácil en lugar del correcto. Pero autonomía total no es lo mismo que verdadera libertad. Puedes huir de Dios temporalmente, pero tarde o temprano terminarás exactamente donde Él quiere que estés. La diferencia está en si llegas por obediencia o por disciplina. Jonás llegó a Nínive de la forma difícil. Podría haber llegado en paz si hubiera obedecido desde el principio. La misma lección se aplica hoy a tu vida. Obedecer a Dios desde el inicio siempre es más fácil que huir y ser traído de vuelta por el camino del dolor. Así que, considerando todo lo que hemos hablado hasta ahora, queda una pregunta que resonará en tu mente durante días. Si Dios preparó un gran pez específicamente para tragar a Jonás y preservar su vida durante 3 días en las profundidades del mar, solo para devolverlo a su propósito original, ¿qué está preparando Dios en tu vida ahora mismo para redirigirte al camino que abandonaste? La respuesta es más simple de lo que parece, pero al mismo tiempo más profunda de lo que imaginas. Dios no se rinde contigo. Él usará lo que sea necesario, tormentas, crisis, situaciones imposibles, para traerte de vuelta. Puedes obedecer ahora o puedes tener tu propio gran pez. La elección es tuya, y es precisamente por eso que esta historia sigue siendo tan relevante hoy. No se trata solo de biología marina o de milagros antiguos. Se trata de propósito y obediencia. Jonás tenía una misión clara: ir a Nínive y predicar arrepentimiento. Huyó porque no quería que Dios perdonara a los enemigos de Israel. Prefirió morir en el mar antes que ver misericordia extendida a quienes él creía que no la merecían. Dios tuvo que forzarlo literalmente a través de un trauma extremo. ¿Cuántas bendiciones estás perdiendo? ¿Cuántas personas podrías impactar? ¿Cuántos milagros podrías presenciar solo porque estás huyendo del llamado que recibiste? Pensarás 2 veces sobre la dirección que está tomando tu vida después de escuchar esto. O al menos deberías hacerlo. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente de todo? Que la manera en que Dios redirige a las personas desobedientes no ha cambiado desde Jonás hasta hoy. Él sigue usando crisis, sigue usando situaciones imposibles, sigue usando momentos de oscuridad total donde no tienes otra opción más que clamar a Él. La diferencia es que hoy no necesitas ser tragado por un pez literal. Tu gran pez puede ser la pérdida de un empleo, una enfermedad grave, un matrimonio destruido, una crisis financiera, una depresión profunda, cualquier situación que te obligue a dejar de huir y finalmente mirar en la dirección que Dios está señalando. Y cuando estás dentro de tu gran pez, tienes 2 opciones: rebelarte y amargarte, o orar como Jonás oró y aceptar la redirección divina. Y antes de cerrar todo este recorrido, hay un último detalle profético que debe mencionarse sobre Jonás y el pez. Jesús usó esta historia como una prefiguración de su propia muerte y resurrección.
Mateo 12:40 registra a Jesús diciendo, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jonás en el pez era una sombra de Cristo en la tumba. Jonás salió vivo después de 3 días, como anuncio de Jesús, resucitando después de 3 días. Esta historia no trata solo de un profeta obstinado, trata del plan redentor de Dios a lo largo de los siglos. Y si Dios preservó a Jonás en condiciones imposibles para cumplir su propósito, ¿cuánto más te preservará a ti cuando estás alineado con su plan? Así que, si llegaste hasta aquí, hasta el final de toda esta historia, lo primero que mereces es un sincero agradecimiento. La mayoría de las personas descarta los relatos bíblicos como fantasías infantiles, sin comprender la magnitud de lo que realmente ocurrió. Tú fuiste diferente, y eso ya te coloca en una posición muy especial. Ahora, si esta historia cambió la forma en que ves la obediencia a Dios, el propósito divino y las consecuencias de huir del llamado, compártela con alguien que necesite escucharla hoy mismo. Envíala a un amigo, a un familiar, a cualquier persona que pueda beneficiarse de esto. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora, porque viene mucho más contenido como este. Jonás sobrevivió 3 días dentro de un pez hace más de 700 años, y esta historia imposible sigue transformando vidas hasta hoy, demostrando que el Dios que hace lo imposible sigue vivo, sigue actuando y sigue llamando a personas obstinadas de vuelta a su propósito. Y esta decisión tuya de suscribirte puede ser el primer paso para dejar de huir y comenzar finalmente a obedecer aquello que ya sabes que deberías estar haciendo.